Mi infancia no fue como la de otros niños. A los 8 años, ya había vivido en más ciudades de las que podía contar. Mi padre era un ingeniero que trabajaba en proyectos temporales por todo el país, y eso significaba mudanzas constantes. No teníamos un hogar permanente. Mi madre había fallecido cuando era un bebé, así que solo éramos él y yo. La soledad que sentía no era tanto por la falta de amigos, sino porque mi padre siempre estaba ocupado. Sin embargo, no me quejaba. Me había acostumbrado a vivir con la sensación de que cada lugar en el que estábamos no era más que temporal, un simple punto de tránsito antes de nuestra próxima mudanza. En el verano de 1998, llegamos a un pequeño pueblo cuyo nombre apenas recuerdo. Mi padre me dijo que estaríamos allí solo un par de semanas. Para él, esto era solo un trabajo más. Nos hospedamos en un motel barato, de esos que parecían haber sido construidos décadas atrás y nunca renovados. La habitación era pequeña, con 2 camas, una televisión vieja que apenas funcionaba, y una ventana que daba a una carretera solitaria. Todo tenía ese olor a humedad y tabaco, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. Los primeros días fueron una repetición de lo de siempre. Mi padre salía temprano para trabajar y volvía tarde, mientras yo me entretenía solo. Tenía algunos libros y mi consola portátil para distraerme, pero después de un tiempo, me aburrí. La habitación del motel se sentía cada vez más pequeña, casi claustrofóbica. Así que un día decidí salir a explorar el pueblo por mi cuenta. Recuerdo que el pueblo en sí parecía detenido en el tiempo. Las casas eran antiguas, muchas de ellas abandonadas o a medio derrumbar. Las calles estaban casi vacías, salvo por algunos ancianos que se sentaban en los porches, observando el mundo pasar sin mucho interés. Caminé sin rumbo durante horas, perdiéndome entre callejones y terrenos baldíos, hasta que vi algo que capturó mi atención. En las afueras del pueblo, cerca de un bosque sombrío, se erguía una carpa de circo. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. La lona estaba desgastada, rasgada en varios lugares, y los colores que alguna vez habrían sido vibrantes ahora eran solo manchas opacas de rojo y amarillo. Parecía abandonada desde hacía años, pero había algo en ella que me atraía. Tal vez era la promesa de lo desconocido, o simplemente el hecho de que nunca había estado en un circo antes. Me acerqué a la carpa, movido por una mezcla de curiosidad y temor. A medida que me aproximaba, noté que el lugar estaba en un estado avanzado de deterioro. Los postes que sostenían la carpa estaban torcidos, como si el peso del tiempo los hubiera vencido. Las cuerdas colgaban flojamente, meciéndose ligeramente con el viento. A pesar de todo, no vi ninguna señal que indicara peligro o prohibición de entrada, lo que me pareció extraño, pero no lo suficiente como para detenerme. Crucé el umbral de la carpa a través de una abertura en la lona, y en ese momento, sentí que el aire dentro era más frío, casi gélido. El interior estaba cubierto de polvo, y el silencio era tan abrumador que podía escuchar mi propia respiración. A mi alrededor, había bancos rotos, escombros de lo que alguna vez debieron ser decoraciones de circo, y en el centro, un viejo escenario circular, como el que usan los malabaristas y los domadores de leones. Comencé a caminar por la carpa, explorando cada rincón. A medida que avanzaba, mis pasos resonaban de manera inquietante en el espacio vacío. Me detuve en el centro del escenario y me imaginé que estaba en medio de una función, rodeado de risas y aplausos. Cerré los ojos por un momento, sumergiéndome en esa fantasía, hasta que, de repente, escuché un sonido. Eran aplausos. Aplausos lentos, como si vinieran de una sola persona. Abrí los ojos de golpe y miré a mi alrededor. Al principio, no vi nada, pero luego, en la penumbra, distinguí una figura. Estaba sentado en una de las primeras filas, al borde del escenario. Era un payaso. Su rostro estaba cubierto de una capa gruesa de maquillaje blanco, pero no era el tipo de maquillaje que hace que los payasos se vean divertidos o alegres. Este maquillaje estaba mal aplicado, como si lo hubiera llevado puesto durante días, tal vez semanas. Sus ojos eran 2 cuencas negras y profundas, y su boca estaba pintada de un rojo brillante, aunque la pintura parecía haber comenzado a descascararse, dejando ver la piel pálida y reseca debajo. Su nariz no era la típica nariz roja de goma, en su lugar,
era una protuberancia negra, casi deformada, que le daba un aspecto aún más perturbador. El payaso no decía nada. Solo me miraba fijamente mientras seguía aplaudiendo, con ese sonido monótono que parecía perforar el silencio. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el miedo. Fue entonces cuando se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, pero había algo en su andar que me hizo sentir como si cada paso que daba lo acercaba más a mi inevitable destino. ¿Te gusta el espectáculo?, dijo, con una voz ronca y distorsionada, como si tuviera algo atascado en la garganta. Su risa resonó en todo el lugar, pero no era una risa alegre. Era fría, cruel, llena de una malicia que no podía comprender. En ese momento, noté algo más en la carpa. Había sombras moviéndose en los rincones más oscuros. Sombras pequeñas, que se deslizaban entre los bancos rotos y las telas colgantes. Parecían niños, pero había algo terriblemente mal con ellos. Sus cuerpos estaban torcidos, como si sus huesos hubieran sido rotos y vueltos a armar de manera incorrecta. Sus rostros eran difusos, casi irreconocibles, pero podía sentir sus miradas sobre mí. Eran las víctimas del payaso, los niños que, como yo, habían caído en su trampa. Pero a diferencia de mí, ellos no lograron escapar. Sentí que el aire se volvía más denso, dificultando mi respiración. Cada vez que intentaba moverme, mis músculos se negaban a responder. El payaso ya estaba a solo unos metros de mí. Podía ver las grietas en su maquillaje, los pequeños detalles que lo hacían aún más aterrador. El hedor que emanaba de él era indescriptible, una mezcla de podredumbre y algo más, algo que no pude identificar. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, grité. Fue un grito desgarrador, un grito de puro terror que resonó en toda la carpa. El payaso se detuvo, y por un breve instante, pude ver una chispa de sorpresa en sus ojos. Pero antes de que pudiera hacer algo más, escuché voces a lo lejos. Alguien venía. Luces comenzaron a parpadear desde la entrada de la carpa. Era un grupo de adolescentes que habían escuchado mi grito. Entraron corriendo, sus teléfonos móviles iluminando el interior de la carpa. El payaso retrocedió, desvaneciéndose en las sombras, al igual que los niños deformes. Cuando los adolescentes llegaron hasta mí, el lugar estaba completamente vacío. Me ayudaron a levantarme y me llevaron de regreso al motel. Mi padre estaba furioso cuando llegué, pero más que por mi tardanza, por lo que le conté. No me creyó. Pensó que todo había sido un producto de mi imaginación, alimentada por el aburrimiento y el aislamiento. Intenté convencerlo, pero cada vez que mencionaba al payaso, su rostro se endurecía más. Me dijo que olvidara todo, que solo fue una pesadilla. Pero yo sabía que no lo era. Durante los días siguientes, intenté seguir adelante. Pero algo no estaba bien. Cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando. Y siempre, cuando miraba hacia la ventana de la habitación, lo veía. El payaso estaba allí, de pie en la oscuridad, mirándome con esos ojos vacíos y sin vida. No hacía nada, solo se quedaba allí, inmóvil. Pero su presencia era suficiente para que el miedo se apoderara de mí. Pasaron los años, y aunque dejamos aquel pueblo, el recuerdo del payaso nunca se desvaneció. Lo veía en mis sueños, y a veces incluso durante el día, en el reflejo de una ventana o en las sombras de una esquina. Sabía que estaba esperándome, vigilando, asegurándose de que nunca lo olvidara. Hasta que un día, muchos años después, ocurrió algo inesperado. El día que todo cambió fue en mi cumpleaños número 20. Había logrado, más o menos, continuar con mi vida. Me mudé a otra ciudad para asistir a la universidad, hice algunos amigos, e incluso encontré trabajo a tiempo parcial. Pero nunca logré liberarme por completo de la sensación de que el payaso seguía acechándome. Las pesadillas, aunque menos frecuentes, seguían ocurriendo, y cada tanto, veía su rostro en los lugares más inesperados, una figura en la multitud, un rostro en la pantalla de una película antigua o una sombra fugaz reflejada en un escaparate. Aquella noche,
mis amigos decidieron celebrar mi cumpleaños en un pequeño bar. Era una velada tranquila, nada del otro mundo. Nos reímos, bebimos, y por un momento, sentí que tal vez había dejado atrás ese oscuro episodio de mi vida. Pero, mientras estaba en el baño, lavándome las manos y pensando en lo bien que lo estaba pasando, lo sentí nuevamente. Esa sensación de que no estaba solo. Miré al espejo y lo vi. Estaba detrás de mí, más cerca que nunca antes. Esta vez no era una figura lejana, ni una sombra. Era el payaso, su rostro grotesco y deformado reflejado con claridad en el espejo. Su boca torcida esbozaba una sonrisa macabra, y sus ojos vacíos brillaban con una maldad palpable. Grité y me giré de inmediato, pero no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y las paredes del pequeño baño parecían cerrarse sobre mí. Salí apresuradamente, fingiendo que todo estaba bien, aunque mis manos temblaban mientras me unía a mis amigos. La fiesta continuó, pero ya no podía concentrarme. Las risas de mis amigos parecían lejanas, como si estuvieran en otra habitación, mientras mi mente no podía alejarse de lo que acababa de ver. Sabía que esto no había sido como las otras veces. Algo estaba diferente, algo más siniestro. Era como si el payaso estuviera cada vez más cerca de mí, más tangible, como si hubiera cruzado algún umbral. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, me tumbé en la cama, incapaz de conciliar el sueño. El miedo me mantenía despierto, y mi mente repasaba una y otra vez lo que había visto en el espejo. Sabía que no había sido una simple alucinación. El payaso estaba más cerca de mí que nunca antes, y la sensación de peligro inminente me apretaba el pecho como una garra. A las 3:33 de la madrugada, como tantas veces antes, me desperté de golpe. Esta vez, sin embargo, no necesitaba mirar a la ventana. Sabía que estaba allí. Pero al abrir los ojos, lo vi en el rincón de mi habitación, una silueta oscura, observándome. Su figura era más definida que nunca, como si su presencia en mi mundo se hubiera fortalecido. El miedo me paralizó por completo. No podía moverme, no podía gritar. El payaso se acercó lentamente, con esa misma sonrisa malévola en su rostro. Ha llegado el momento, dijo, su voz resonando en mi cabeza como una campanada de muerte. Me quedé inmóvil, incapaz de hacer nada, mientras el payaso extendía una mano hacia mí. Su toque era frío, inhumano, y al contacto, un dolor indescriptible recorrió mi cuerpo. Sentí que mi alma, o algo muy profundo en mi ser, era desgarrado de mi interior. Era como si él estuviera robando una parte de mí, algo vital que jamás podría recuperar. Cuando finalmente pude moverme, el payaso había desaparecido, pero el miedo y el vacío que dejó permanecieron. Su presencia, aunque invisible, seguía en mi cuarto. Desde ese día, todo empeoró. Empecé a sentirme desconectado del mundo, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esa oscura carpa de circo. Ya no podía distinguir entre la realidad y las pesadillas. Empecé a ver al payaso no solo en sueños, sino en mi vida diaria, cada vez con más frecuencia. Aparecía en las sombras de los edificios, en los rincones oscuros de mi casa, en los reflejos de los espejos. Pero no era solo él. Los niños deformes también regresaron, arrastrándose por el suelo de mi habitación, sus rostros retorcidos por el dolor. Comencé a escuchar sus susurros en la oscuridad, voces que me llamaban desde algún lugar más allá de la razón. Intenté buscar ayuda. Fui a médicos, terapeutas, incluso a religiosos. Nadie podía explicarme lo que estaba sucediendo. Algunos me dijeron que era estrés, que probablemente sufría de un trastorno de ansiedad o algo peor. Otros me dijeron que era simplemente una pesadilla recurrente, una ilusión creada por mi mente. Pero yo sabía que no era así. El payaso era real. Estaba más allá de este mundo, pero de alguna manera, había encontrado una forma de entrar en mi vida, de corroer mi existencia poco a poco. Cada día que pasaba, sentía que me acercaba más a su dominio, a ese circo infernal del que él era el maestro. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías de mi ciudad, algo me llevó a las afueras, a un lugar que no conocía. Y allí, como si el destino me hubiera guiado,
vi algo que no podía ser real. En medio de un claro, rodeada por árboles torcidos y sin hojas, estaba la misma carpa de circo que había visto de niño. La lona desgarrada, los colores apagados, todo era igual, como si nunca hubiera desaparecido. El payaso me había estado esperando todo este tiempo. Y ahora, sabía que no podría huir más.